Bueno, la interna un poco estaba definida, ya las encuestadoras daban como claro favorito a Vázquez, el tema era saber por cuánto ganaba. Sin embargo, el candidato siempre tenía claro que el objetivo era octubre. En ese sentido empezó con algunos anuncios más de izquierda, si quiere decir, como el tema del 6%, que fue en su primer acto, y de a poco se fue llevando un poco hacia una línea de centro, ya faltando un poquito para la elección, anuncia a Astori como ministro de Economía, y todo hace pensar que él va a seguir en ese camino de buscar más un electorado de centro para ganar ese margen que el Frente Amplio tiene como objetivo de llegar a ganar en primera vuelta. Bueno, fue una campaña bastante metódica, si quiere decir, o organizada, como es característico de Vázquez. Él empezó primero, ni bien fue proclamado por el Congreso, recorrió los 18 departamentos del interior, donde se reunió con las mesas políticas de los distintos departamentos. Después hizo un parate, volvió a salir al interior y terminó en Montevideo, un poco porque es ese, como dicen, el bastión electoral del Frente Amplio, donde buscó darle mayor impulso y fuerza en la recta final, pero digo, lo de las estructuras estuvo claro, sus discursos también siempre eran metódicos y organizados. Él arrancaba con un saludo a la gente de las distintas localidades, después definía los pilares programáticos del Frente Amplio, que siempre repetía que eran 5, y bueno, después también mezclaba el tema del no a la baja, hacía un poco de críticas a la oposición y finalmente desarrollaba un tema donde sí se ponía en profundidad sobre un punto en particular. Bueno, en el eslogan Vamos Bien, él en todo momento estuvo planteado que el Frente Amplio iba a defender la gestión de su gobierno y de los 9 años de gobierno que llevaban, tanto el de Vázquez como el de Mujica, y en ese sentido Vázquez todo el tiempo defendía la gestión del Frente Amplio, reconociendo, sí, en los temas de educación y seguridad, que era donde la oposición más le pegaban. Él, se reconocía que había que mejorar, pero todo el tiempo tiraba cifras. Por un momento parecía como una máquina que no paraba de tirar cifras y cifras, y ahí la memoria que tenía también se hacía ver en los discursos. Pero bueno, sin embargo, el eslogan recibió muchas críticas de la oposición, también algunos analistas políticos y sobre todo de comunicación política hablan de las expectativas que tienen las personas, en este caso el público es el electorado, y si son expectativas crecientes, vos cuando le decís vamos bien, es algo que puede transmitir cierto conformismo. Entonces, bueno, parece ser que de ahora en más se va a buscar una salida a ese eslogan. Por ejemplo, la noche ya de la elección, Vázquez presentó el Vamos por un país todavía mejor, y en ese sentido parece que va a continuar. Bueno, una muy graciosa que me acuerdo, creo que fue en Vergara. Vázquez en realidad hacía por día 2 actos y hacía como una localidad más chiquita y después hacía un acto grande en una ciudad así con mayor población. En Vergara era una de estas localidades chiquitas, en 33, y había en primera fila un señor que no paraba de interrumpirlo y claramente se había tomado alguna grapita de más. Entonces era un gimnasio cerrado con techo de chapa, un local en realidad, y empieza a llover y entonces el señor dice: mire, está lloviendo, le dice al precandidato en ese momento. Y Vázquez le dice: sí, tenga cuidado porque el agua oxida, no como el alcohol que hace que pase todo. Y ahí, bueno, todo el mundo riéndose. Después otra que más con el tema de ya también político, en Cardal me acuerdo, cuando él ya había dado su discurso, se subió al ómnibus y se le acerca un hombre más o menos 27, 30 años tendría, y con un cigarrillo en la mano, y Vázquez le dice: ¿qué haces? Te estás matando, soltá eso, tenés que dejar de fumar. Y el hombre reaccionó enseguida y no tiró el cigarro, pero como que le hizo una promesa que iba a dejar de fumar. Bueno, el día de la votación, él más o menos siempre, ya sabíamos que él por lo general vota muy temprano, salió de su casa más o menos 8:15, de ahí fue hasta el Arbolito en La Teja. Bueno, votó, saludó a algunos vecinos y después fue hasta lo de su hermana, que vive ahí a 2 cuadras del Arbolito. También estuvo más o menos media hora y a la salida lo estaba esperando un hombre que
de su infancia, que lo conocía, que era quien se presentó como el que lo llevaba a pescar o el que lo enseñó a encarnar, incluso llegó a decir, y ni bien Vázquez sale, lo reconoce y dice pinchazo, y ahí tuvo un diálogo con el hombre. Bueno, después se fue a su casa y regresó al comando sobre las 8 de la noche ya para dar el saludo y luego en la sede del Frente Amplio para dar estas 10 medidas que presentó. Bueno, la actitud del candidato fue clara ya desde el momento en que fue triunfador en la elección. Él se plantó como un gobernante, que en ese discurso fue cortito y conciso, fueron 10-15 minutos en donde presentó 10 medidas, 10 acciones de gobierno, y todo hace pensar que va a seguir en ese camino, en el sentido de que ya en estas primeras semanas él hizo ver su experiencia, que ya tuvo en el cargo de presidente, y bueno, también algo que parece va a ser importante, el complemento que va a buscar en la fórmula con una figura joven para seguir acercándose a ese electorado de centro que van a buscar y justamente darle el triunfo al Frente Amplio.